Chicago, años 40, finales de la Segunda Guerra Mundial. La ciudad intentaba volver a la normalidad. Muchas familias seguían ajustando cuentas con la ausencia, el trabajo escaseaba en algunos barrios y las noches parecían más largas de lo habitual. La ciudad aún conservaba el nervio de los años duros y la desconfianza quedaba cerca de la puerta de casa. En las avenidas el ruido del tráfico marcaba el ritmo, en los barrios la vida seguía a paso corto. Las radios encendidas, obreros en turno, encargados que abrían y cerraban el día. La idea compartida era sencilla. Si todos cuidaban su rutina, el conjunto estaría a salvo. Ese acuerdo no escrito sostenía la convivencia. Pero comenzaron a acumularse señales, entradas forzadas, objetos sustraídos sin patrón claro, historias de intrusos que apenas dejaban rastro. El miedo, primero local y difuso, fue ocupando más espacio en las conversaciones. La amenaza ya no tenía la figura del gángster clásico, podía ser alguien que cruzaba por la acera y no miramos dos veces. Una escena del crimen con un mensaje escrito con lápiz de labios en la pared pide a gritos: por el amor de Dios, atrápenme antes de que mate a alguien más. Un joven estudiante de 17 años fue señalado como el monstruo detrás de unos crímenes, pero ¿fue realmente un asesino despiadado o la víctima perfecta de un sistema hambriento de culpables? En este episodio abrimos un caso donde la verdad y la mentira se mezclan en un oscuro laberinto. En este episodio no buscamos la teatralidad, buscamos entender cómo se forma una cadena de decisiones que termina en tragedia. Cómo un ladrón metódico puede convertirse en el centro de una investigación por asesinatos. ¿Y qué papel juega una ciudad entera cuando la prisa por respuestas pesa tanto como la verdad? ¿Preparados para adentrarnos en una historia que cambió la forma de mirar los descansillos y los portales de Chicago? Soy Silvia Black y esto es La Cara del Mal. Nuestro protagonista de hoy es William George Ahrens, nacido en 1928 en Evanston, en el área norte de Chicago. Creció en un hogar con tensiones constantes entre sus padres. Eran descendientes de Luxemburgo, George y Margaret. Tenían una mala relación, supongo a la escasez de trabajo, de dinero. No hubo un hecho único que lo explicara todo, sí una convivencia difícil que marcó su carácter reservado y su tendencia a aislarse. Desde muy pequeño, por no soportar los gritos de sus padres, se escapaba muy a menudo. Desde muy pronto mostró una conducta repetida: robar objetos pequeños de casas ajenas. No buscaba dinero fácil ni reventa, acumulaba lo sustraído. Aquello encajaba más con una compulsión que con el delito por necesidad. A los 13 años la policía ya lo tenía fichado por una serie de allanamientos. En un registro se encontró un inventario que decía mucho de su forma de actuar: radios, cámaras, prendas de vestir, joyas de poca monta e incluso un arma. Más que un botín para vender, parecía una colección privada. Esa relación con el objeto, tomarlo, guardarlo, ocultarlo, formaría parte de su modo de entender el control. Tras las primeras detenciones fue enviado a una escuela para jóvenes en Indiana. El régimen era muy estricto, pero allí demostró una capacidad académica y una disciplina cuando el entorno se lo exigía. No era un chico explosivo, era constante en sus hábitos, y el hábito principal consistía en cruzar límites en silencio. Más tarde pasó a la academia Saint Bede. De nuevo destacó en clase. El patrón se repetía: notas altas, trato correcto, y cuando tenía oportunidad volvía a los allanamientos. Aprendió a abrir cerraduras y a moverse sin ruido. En esa habilidad técnica encontraba una identidad que no requería aprobación de nadie. A los 16 años entró en un programa para estudiantes con talento en la Universidad de Chicago. Fue un salto notable para alguien de su edad. Por las mañanas iba a la biblioteca y al laboratorio. Por las noches, la pulsión de siempre.
La doble vida no se presentaba como una aventura, sino como una costumbre que se había hecho cómoda. Quienes lo conocieron lo describen como educado, reservado y calculador. Si algo le interesaba, dedicaba horas a aprenderlo. Ese mismo enfoque lo aplicaba a los allanamientos. Observación previa, manejo de herramientas, tiempos medidos. Su delito no era improvisado, era metódico. Los informes policiales de la época señalan que rara vez vendía lo que robaba. Lo guardaba, lo clasificaba. La ganancia era el propio acto y la posesión posterior. En términos criminológicos, ese comportamiento encaja como un ladrón compulsivo más que un ladrón oportunista. En casa no mejoró el clima. Las discusiones de sus padres eran constantes, habituales, y William empezó a pasar más tiempo fuera. Para los vecinos era un chico correcto, para la policía un nombre que aparecía ya con frecuencia. La cuerda se tensaba y no había elementos claros que la aflojaran. Con el tiempo se hizo más audaz, eligió viviendas algo más expuestas, se entrenó para manipular cerraduras con rapidez y aprendió a reconocer los sonidos de cada edificio. Ese aprendizaje técnico y la falta de freno interno fueron creando un perfil de riesgo que el entorno no supo leer a tiempo. Lo que comenzó como entradas insistentes fue tomando forma de método, herramientas, horarios estudiados y una seguridad creciente en su propia técnica. No hay salto brusco entre la infracción y el daño grave. Hay una progresión que se alimenta de cada éxito sin consecuencias. En distintos barrios se registraron entradas nocturnas con un patrón similar: acceso sin ruido, selección rápida de objetos y retirada antes de que alguien despertara. La policía acumuló partes, la prensa pequeñas notas que iban ganando espacio. El siguiente paso dependía de una oportunidad, de una decisión. Ahora pasamos a ver ese itinerario delictivo que se cruza con 3 escenas que sacudieron a Chicago. Un asesinato en verano, otro en invierno, con un mensaje escalofriante escrito en la pared con lápiz de labios, y la desaparición y muerte atroz de una niña de 6 años. Junto a la cronología examinaremos lo que la investigación pudo probar y lo que quedó en discusión. Antes de entrar en la cronología forense, conviene fijar con claridad quiénes fueron las personas a las que la violencia arrancó la vida. 3 nombres que aún resuenan en Chicago, no por el eco de un apodo periodístico, sino por el hueco real que dejaron en sus casas. Josephine Ross, de 43 años, fue hallada muerta el 5 de junio de 1945 en su apartamento del North Side. Frances Brown, de 33 años, fue encontrada el 10 de diciembre de 1945 en su casa, también en el norte de la ciudad, y Susan Degan, de 6 años, raptada de su dormitorio de la madrugada el 7 de enero de 1946 en Edgewater. Josephine Ross llevaba una vida discreta. Se la recuerda como una mujer trabajadora, ordenada, de costumbres regulares. Su casa estaba bien cuidada, sin lujos, no vivía rodeada de secretos ni de vistas furtivas, ni de aventuras que explicaran por sí solas un final violento. Pero su muerte fue un golpe doble para su entorno, por la brutalidad y por lo inexplicable. Frances Brown era más joven, con una rutina hecha de trabajos de oficina y jornadas largas. Compartía casa y había aprendido a defender su espacio en una ciudad que sabe ser áspera. Su caso, por el mensaje con pintalabios en la pared del baño, se convirtió en símbolo de un miedo que ya estaba en el aire, el miedo de un agresor que, además de matar, quería ser leído. Susan Degan, de 6 años, aquella noche descansaba en su cama, ajena al silencio inquietante que se filtraba en la habitación. Una presencia invisible cruzó el umbral, se detuvo a contemplarla y con un gesto furtivo interrumpió la inocencia de su sueño para arrastrarla fuera de aquel refugio. Su nombre se transformó pronto en una palabra que Chicago no quería pronunciar,
pero no podía dejar de repetir. Todo el mundo comprendió que si una niña podía desaparecer de su propio dormitorio, ninguna cerradura bastaba ya para garantizar la tranquilidad doméstica. En su calle, durante semanas, la vida se dividió en un antes y en un después. Nombrar a las víctimas no es un trámite, es una manera de mantener la jerarquía moral de esta historia. Por encima de cualquier apodo, estrategia policial o teoría periodística están ellas. Los expedientes hablan de pruebas, las casas de ausencia. Aquí intentaremos sostener ambas cosas. ...7 de enero de 1946... El caso de Susan Degan comienza con un despertar que rompe el aire. A primera hora de la mañana, los padres descubren que la cama de su hija está vacía. Bajo la ventana, una escalera, en el interior, una nota. El texto, que la policía recogerá y los periodistas harán circular en pocas horas, decía: prepara $20.000 y espera mi orden. No avises al FBI ni a la policía. Los billetes serán de 5 y 10. La mecánica del secuestro estaba descrita en el propio papel: dinero, silencio y obediencia. La nota no fue una anécdota. En los secuestros los papeles son mapas, indican camino y amenazas. En este, además, iban a convertirse en depósito de huellas y de dudas. Durante las horas siguientes, mientras la familia recibía llamadas que parecían confirmar que el autor vigilaba los pasos del padre, la policía organizó un operativo que hizo del barrio un tablero. Sótanos, patios, desvanes, tejados y pronto el laberinto subterráneo de las alcantarillas. El hallazgo más duro llegó en etapas. Primero, señales de manipulación en una lavandería cercana, un suelo con marcas de agua y restos, una pila donde alguien había lavado algo más que ropa. Después, la evidencia irrebatible: partes del cuerpo de la niña en distintos puntos del sistema de desagüe del norte de la ciudad. La autopsia estableció que había sido estrangulada antes de ser descuartizada y que la labor de corte no fue torpe. Los peritos hablaron de manos con destreza, alguien con conocimientos de anatomía o al menos práctica de carnicería fina. El golpe que esa noticia supuso para Chicago no puede subestimarse. Las radios interrumpieron su programación, los periódicos agotaron ediciones, las calles se llenaron de padres que miraban 2 veces por la noche la cerradura y la ventana. En el plano técnico, la aparición de restos en el sistema de alcantarillado señalaba a un agresor que había calculado tiempos y recorridos. No se trataba de abandonar a un cuerpo a toda prisa, sino de fraccionar, ocultar y dispersar para borrar rastro y retrasar el hallazgo. No hay una única forma de leer la secuencia Ross, Brown, Degan. Algunos investigadores de la época entendieron como una escalada, de la agresión silenciosa al mensaje público y finalmente al secuestro y asesinato de una niña. Otros vieron una continuidad de método: entrada sin ruido, control de espacio y voluntad de dominio más allá del robo. En cualquier caso, los 3 asesinatos encendieron el mismo resorte en la ciudad: el de la urgencia por detener a alguien antes de que se repitiera el titular. También es importante registrar la escena del crimen de Frances Brown, con su frase en la pared, moldeó la psicología del caso. Desde ese día, cada allanamiento nocturno, cada ventana abierta de madrugada y cada ruido fuera de lugar se leía bajo la sombra de un asesino que decía no poder controlarse. Lo que quizá fuera una coartada inflada por quien quería dirigir el relato se convirtió en un patrón de lectura para la policía y la prensa. Y con los patrones, lo sabemos, se acierta a veces y otras se fuerza el encaje. La respuesta policial y mediática fue inmediata y creciente. La muerte de Frances Brown por el mensaje había abierto un frente de urgencia. El secuestro de la pequeña Susan lo convirtió en prioridad absoluta. La policía de Chicago desplegó recursos a una escala infrecuente para la época.
revisiones casa por casa en el vecindario, inspecciones de sótanos y cuartos de calderas, una exploración sistemática de alcantarillas que requirió personal especializado y mapas que pocos agentes estaban habituados a leer. En paralelo, se pidió colaboración a los vecinos para reportar cualquier figura o movimiento extraño en horas nocturnas. No era un gesto retórico. En aquellos barrios donde muchos conserjes y porteros conocían por nombre a los residentes, la policía recogía testimonios, los confrontaba con horarios y construía una línea del tiempo que más tarde sería probada una y otra vez en los juzgados. El análisis en la escena de Frances Brown produjo 2 vías de trabajo. El mensaje del pintalabios, descrito y fotografiado, que los periódicos repetirían hasta el cansancio. La silenciosa, la preservación de una impresión sanguinolenta en el marco de la puerta del baño. Los técnicos no sabían si ese rastro serviría para identificar, pero sabían 2 cosas. Primero, que quien deja una marca de ese tipo ha estado lo bastante cerca como para cometer el crimen. Segundo, que el futuro de una investigación a veces se decide por qué se guarda y cómo se guarda. Con el secuestro de la pequeña Susan se abrió otro carril técnico. La nota de rescate fue examinada tanto por el laboratorio local como por el federal. Se fotografió, se sometió a pruebas de revelado de huellas y se buscó cualquier impresión dactilar útil. La cadena de custodia de aquel papel se convirtió con el paso de los meses en un elemento polémico, pero lo que aquí importa es su papel operativo inmediato. Proporcionó un texto, expuso una amenaza y sobre todo aportó soporte físico en el que buscar coincidencias. Los investigadores también prestaron atención al entorno laboral del padre de la niña, un directivo de la Oficina de Administración de Precios. En un contexto de tensiones por el racionamiento de posguerra y con la ciudad habituada a la violencia asociada al mercado negro, resulta lógico explorar si el secuestro tenía motivaciones de represalia. Se revisaron amenazas previas, cartas y llamadas. Nada de aquel camino resultó conclusivo, pero ayudó a la policía a descartar rápidamente ciertas líneas que la opinión pública alimentaba. La búsqueda de la niña activó una movilización vecinal abrumadora. Grupos de voluntarios peinaron parques y callejones, equipos mixtos de policías y bomberos bajaron a túneles con linternas y máscaras. En el interior de un cuarto de lavandería cercano a la casa de los Denham se localizaron indicios objetivos de manipulación del cuerpo, restos de sangre, marcas de arrastre y señales de lavado intensivo. Este hallazgo fijó un punto del mapa. El agresor no había viajado lejos con el cuerpo. Había elegido un espacio funcional a pocos minutos a pie. El avance de la investigación tropezó. Sin embargo, con la realidad de una ciudad grande, se multiplicaron los testigos episódicos y con ellos las contradicciones. Un vecino decía haber visto a un hombre de mediana edad. Otro juraba que era más joven. Alguno creía recordar un coche y otro, uno una bicicleta. La policía entrevistó a conserjes y porteros de la zona. Retuvo a varios para interrogatorios extensos y llegó a detener a un encargado de mantenimiento de origen europeo cuya proximidad a uno de los sótanos lo señalaba como sospechoso. Pasadas las pruebas, fue descartado. Hubo también episodios de precipitación. La prensa, empujada por la necesidad de explicar lo que la policía aún no confirmaba, dibujó en ocasiones más certezas de las que el sumario permitía. Cada titular, en negrita, añadía una capa de presión. Y la presión no solo afecta al ciudadano, condiciona horarios, orienta preguntas y, en el peor de los casos, acelera conclusiones. Con todo este caso, la investigación preservó 2 cartas esenciales sin jugarlas en público: la impresión del marco de la puerta de Frances Brown y las huellas que pudieron ofrecer la nota de rescate. Otro frente de trabajo fue el de los patrones de las entradas de los allanamientos. Desde meses antes de los asesinatos en el norte de Chicago se venían registrando entradas nocturnas metódicas, ventadas forzadas con destreza, objetos robados con rapidez y una retirada limpia. La unidad de robos elaboró informes con esa secuencia. Los investigadores de homicidios empezaron a cruzar mapas. ¿Podía el autor de esos allanamientos ser el mismo que había entrado
en las casas de estos 3 asesinatos? A veces, en otras ciudades, las carreras delictivas se rozan y no se mezclan, otras convergen. El resultado de esas comparativas no se anunció de inmediato, pero estableció un marco. Los crímenes podían ser obra de alguien que no improvisaba entradas, que ofrecía oficiosamente cerraduras y horarios, y que había aprendido a moverse sin dejar cascotes ni ventanas hechas añicos. Ese perfil no garantizaba una identidad, pero acotaba un tipo. Si algún día se detenía a un sospechoso por un robo fallido y su expediente hablaba de decenas de entradas limpias, la policía tendría sobre la mesa un puente entre 2 unidades que normalmente trabajan separadas. Hay que destacar qué piezas quedan sobre la mesa de los investigadores a finales de 1946. Una huella en la escena de Frances Brown conservada con celo, una nota de rescate que con todas las polémicas futuras aportaba soporte físico y texto, indicios sólidos del que el cuerpo de la pequeña Susan había sido manipulado en una lavandería del entorno, y la convicción basada en informes de robos, de que de la mano que ejecutó esas entradas podía pertenecer a alguien con una larga práctica en irrumpir de noche sin ser visto. Lo que no sabían todavía era un nombre. Lo obtendrían a raíz de un incidente que en apariencia no buscaba resolver un asesinato, sino detener a un ladrón. Este caso, tan mediático como enigmático, sumió a la policía y a toda la ciudad en una absoluta incertidumbre. ¿Quién podía ser el responsable de aquellos 3 crímenes? A mi juicio, las escenas parecen distintas entre sí, aunque todas esconden un hilo común. Escuchemos quiénes fueron señalados como sospechosos y sometidos a extensos interrogatorios. Un conserje belga de 65 años llamado Hector Verboer trabajaba en el mismo edificio donde la familia Denham, donde secuestraron a la pequeña Susan. La policía lo presentó ante la prensa con contundencia. Este es el hombre. Pero las piezas no encajaban. El perfil del conserje distaba mucho de la imagen que los expertos habían trazado sobre el asesino. Alguien con habilidades quirúrgicas o como experiencia como carnicero. Los investigadores señalaron que Héctor había estado en el sótano, la llamada habitación del crimen, y usaron como argumento el estado mugriento de la nota de rescate, asegurando que había sido escrita por una mano sucia como la suya. Madre mía, es alucinante esto. Incluso también presionaron a su esposa para que lo implicaran en el asesinato. Durante 48 horas este hombre fue sometido a interrogatorios brutales. El hombre terminó con graves lesiones, un hombro dislocado. Pasó 10 días en el hospital. Aún así jamás se quebró. Insistió en su inocencia hasta el final. Más tarde narró la pesadilla que vivió bajo custodia. Confesó: me vendaron los ojos, me esposaron con las manos detrás de la espalda y me colgaron hasta que apenas podía tocar el suelo con la punta de los dedos. Me dejaron así horas, sin comida, sin descanso. El dolor era insoportable. Estuve a punto de confesar cualquier cosa solo para que esa pesadilla terminara. Finalmente la verdad salió a la luz. Este hombre apenas sabía escribir y hablar en inglés, mucho menos redactar una nota de rescate con esa fluidez cruel. Cuando fue liberado del Departamento de Policía de Chicago, tanto él como su esposa los demandaron y recibieron una compensación. El arresto de Hector Verboer no solo dejó en evidencia los excesos de la investigación, sino que mantuvo viva la pregunta que lava a todo el mundo aún en Chicago. Si no era él el culpable, entonces, ¿quién era realmente el asesino? Y los sospechosos siguen. Entre las pistas que parecían prometedoras, una se destacó por su aparente evidencia. Sidney Sherman, un joven marine, recién dado de baja tras servir en la Segunda Guerra Mundial, cerca del edificio de los Denham,
La policía había encontrado cabellos rubios y un cable que sospechaban que podría haber sido usado como garrote. Además, un pañuelo con una identificación. Ese Sherman parecía conectar con el hombre del crimen. Las autoridades imaginaron que tal vez el asesino lo había dejado por descuido. Al rastrear registros militares localizaron un Sidney Sherman, que vivía en Hyde Park. Sin embargo, cuando la policía llegó para interrogarlo, descubrieron que había abandonado la residencia sin avisar y había renunciado a su trabajo sin cobrar ni siquiera su último sueldo. Comenzó entonces una cacería nacional. 4 días más tarde, Sherman fue encontrado en Toledo, Ohio. Durante el interrogatorio negó cualquier relación con el pañuelo y explicó que simplemente se había escapado con su novia. Superó la prueba del polígrafo y fue liberado. Eventualmente se descubrió que el pañuelo pertenecía a otro hombre, Simon Sherman, de Nueva York, quien estaba fuera del país cuando ocurrió el asesinato. Lo que parecía una pista crucial resultó ser solo una inquietante coincidencia. Tras la desaparición de la pequeña Susan, la familia comenzó a recibir llamadas exigiendo rescate. Un niño llamado Teodoro Campbell aseguró que otro chico, Vincent Costello, había asesinado a la niña y le pedía que él, a Theodore, hiciera las llamadas. Costello, además, vivía a pocas cuadras de los Denham. Había sido enviado previamente a un reformatorio por asalto a mano armada. Este chico, Vincent Costello, fue arrestado, pero las pruebas del polígrafo demostraron que ni él ni Campbell tenían conocimiento real del asesinato. La policía se encontraba en un callejón sin salida mientras la presión mediática crecía. En abril de 1946, 370 sospechosos habían sido interrogados y liberados. La investigación parecía estar estancada y la prensa comenzó a criticar abiertamente la labor de la policía. Cada pista fallida aumentaba la sensación de impotencia y misterio que envolvía el caso. Nuevo giro apareció con Richard Russell Thomas, un enfermero que se había mudado a Phoenix, Arizona, pero que había estado en Chicago cuando ocurrió el crimen. Este chico ya estaba encarcelado en Phoenix por acosar a una de sus hijas. Un experto en grafología notó sorprendentes similitudes entre su escritura y la nota del rescate. Además, su formación médica coincidía con el perfil del asesino elaborado por la policía. Durante el interrogatorio, este hombre, Thomas, admitió haber asesinado a la niña. Sin embargo, ese mismo día, la atención de la prensa se desvió hacia otro sospechoso. Un estudiante universitario que había sido capturado mientras huía de una casa. Apuntaba con un arma a un policía e intentó atacar al oficial. La confusión se volvió un laberinto y Thomas se retractó de su confesión, aunque los titulares no lo reflejaron, dejando al público con más preguntas que respuestas. El 26 de junio de ese mismo año, William Heirens, un joven de 17 años, fue detenido por intento de robo frustrado, tras una persecución y un ataque a un policía. Pero lo que comenzó como un simple arresto, pronto se transformó en una pesadilla. Además, no era un desconocido para los agentes de robos. Su nombre había aparecido en varias partes por allanamientos metódicos. Desde el primer minuto, el caso dejó de ser lo que en principio parecía un arresto por robo nocturno, se convirtió en un sumario con 3 homicidios en la mesa. Durante 6 días seguidos fue interrogado sin descanso. Golpes, hambre, aislamiento. Incluso le prohibieron ver a sus padres o hablar con un abogado. 2 psiquiatras le inyectaron pentotal sódico, denominado como el suero de la verdad, sin autorización judicial ni consentimiento familiar. Fue interrogado bajo los efectos de esta droga. Fue entonces cuando surgió un detalle perturbador. Williams habló de una supuesta personalidad llamada George. Según la policía, era George quien había cometido los crímenes. Pero el propio joven afirmaría más tarde que apenas recordaba esa sesión y lo que realmente dijo nunca quedó claro, porque la transcripción original desapareció misteriosamente.
En su quinto día, bajo custodia, sin anestesia alguna, le practicaron una punción lumbar. Apenas unas horas después, lo llevaron a una prueba de polígrafo. El dolor era tan insoportable que tuvieron que posponerla. Cuando finalmente se realizó, los resultados fueron no concluyentes. Entretanto, el joven permanecía bajo custodia, alternando estancias en dependencias policiales y en la enfermería del condado para recuperarse de las maniobras médicas. El clima público era de máxima presión. Los 3 crímenes habían sacudido la ciudad y cada día, sin una respuesta clara, se traducía en portadas y editoriales. En paralelo a los procedimientos médicos y al interrogatorio, se activó una búsqueda de evidencias materiales que conectaran al detenido con los casos. Se compararon huellas, se revisaron objetos antiguos robados, se cruzaron rutas y horarios, todo para armar un rompecabezas que nunca terminó de encajar. La pieza que parecía más prometedora era la impresión ensangrentada hallada en la vivienda de la víctima Frances Brown. Pero aquí viene lo extraño. Esa huella jamás se cotejó con las de William. ¿No es desconcertante cómo dejar pasar un detalle tan crucial? Y por si fuera poco, los objetos que se presentaron como evidencia ni siquiera pertenecían a las casas de las víctimas. Entonces surge la pregunta inevitable: ¿qué tan sólida era realmente la investigación? Con una detención caótica, un interrogatorio más doloroso que esclarecedor y sin pruebas claras que incriminan al joven, la Fiscalía encontró otra salida. Estudiaron, manipularon y concentraron su estrategia en solo una idea: presionarlo hasta llegar a un acuerdo. El objetivo: evitar la silla eléctrica a cambio de una confesión que cerrara de golpe los 3 asesinatos. ¿Pero esto es justicia? ¿O simplemente prisa por encontrar a un culpable conveniente? Presionado por sus propios abogados, más interesados en salvarlo de la silla eléctrica que en probar su inocencia, terminó aceptando un acuerdo. El resultado: 3 cadenas perpetuas consecutivas. William confesó haber arrojado el cuchillo de caza desde un tren elevado justo después de desmembrar a la pequeña niña Susan. Pero lo inquietante no es solo la confesión, sino lo que vino después. La policía jamás buscó en las vías. Fueron unos periodistas quienes descubrieron que unos trabajadores habían hallado un cuchillo y lo guardaron en la estación de Granville. Aún más sorprendente, el arma no pertenecía a William, sino a Guy Roderick, dueño de un revólver que sí estaba en manos del acusado. El 31 de julio de 1946 se llamó a Roderick, reconoció aquel cuchillo como suyo. Durante el juicio y bajo la presión de la Fiscalía y con los flashes de la prensa cegándolo, asumió la responsabilidad de estos 3 asesinatos. Incluso le obligaron a recrear el crimen de la niña frente a las cámaras. Un mes después, sin un juicio real, siguiendo el consejo de su abogado de callar y admitir, fue condenado a estas cadenas perpetuas. Esa misma noche, la desesperación lo empujó al intento de suicidio. Su explicación heló la sangre de quienes lo escucharon. Si estuviera muerto, al menos evitaría ser declarado culpable. El propio alguacil del condado le preguntó, por curiosidad, si la niña había sufrido en sus últimos momentos. La respuesta de William aún resuena. No puedo decirles sufrió, porque yo no la maté. Pero eso sí, díganle al señor Denham que cuide de su otra hija, el asesino todavía está libre. Y no fue el único en desconfiar del veredicto. Mary Jane Blanchard, hija de otra de las víctimas, también afirmó que ese joven no encajaba en el asesinato de su madre. William fue sometido a un interrogatorio con pentotal sódico, conocido como el suelo de la verdad, drogado. Mencionó a un tal George Moorman como el verdadero responsable, como si tuviera doble personalidad. Pero esto se lo inventó él o se lo inventó la policía. Procedimiento ilegal, sin autorización judicial, sin consentimiento, bajo una técnica que años después la ciencia descarta por completo. Aún así, en 1946,
las Cortes aceptaron esos resultados como válidos. Ese mismo año, 2 pruebas de polígrafo lo dejaron en terreno gris. La Fiscalía las llamó inconcluyentes. Pero en 1953, expertos que publicaron un libro con un giro inesperado y sorprendente. Según los registros, las respuestas lo señalaban más como inocente que como culpable. El perfil psicológico de Williams revela una tensión interna permanente. Por un lado, su intelecto y disciplina, por otro, impulsos oscuros que se mezclaban con una profunda necesidad de control y poder. Desde muy joven comenzó a canalizar sus frustraciones en pequeños robos, describiendo más tarde que aquello le producía una sensación de alivio. Los especialistas que lo evaluaron encontraron en él un patrón de comportamiento compulsivo. Parecía atrapado entre dos polos, la racionalidad brillante de un estudiante prodigioso y la compulsión por saltarse las reglas, casi como si se sintiera invisible o fuera de las normas que regían a los demás. El elemento del famoso mensaje escrito en lápiz de labios en una de las escenas no solo se convirtió en su sello macabro, sino también en una ventana a su mente, una súplica ambigua que mezcla confesión, desafío y un pedido de ayuda. Ese rastro psicológico sugiere la existencia de un yo dividido, capaz de reconocerse como peligroso pero incapaz de detenerse. Lo más inquietante es cómo su caso muestra la fragilidad de la frontera entre la brillantez y destrucción. Tenía potencial para convertirse en ingeniero o inventor, quizá en un académico, pero en lugar de construir, eligió destruir. Su historia ilustra como un aislamiento emocional. Las compulsiones no atendidas y la ausencia de contención psicológica pueden transformar a una persona en alguien irreconocible. El eco de aquellas palabras escritas se percibe no solo el crimen, sino también el retrato de un joven dividido entre lo que pudo ser y lo que eligió ser. Antes de despedirme, quiero compartir mi opinión personal con vosotros sobre este caso. Mientras más me documentaba, más dudas me surgían. Creo que William Ahrens simplemente se cruzó en el camino equivocado y que aprovecharon sus robos para señalarle como el culpable perfecto. Había miedo en las calles, la prensa presionaba sin descanso y la policía estaba contra las cuerdas. ¿Qué mejor chivo expiatorio podían encontrar? Os propongo algo, que seáis el jurado. Si tuvierais que decidir hoy, con lo que escuchasteis y con toda la información en la mesa, ¿estáis de acuerdo con las pruebas contaminadas? ¿Aceptáis esta confesión llena de contradicciones? ¿Pensáis que el joven William fue la víctima perfecta de un sistema que necesitaba un culpable rápido? Repasemos las dudas a favor de William. La nota de rescate del secuestro de la pequeña Susan fue manipulada por demasiadas manos, incluso por periodistas. La cadena de custodia rota desde el principio. Las huellas aparecieron meses después, en circunstancias dudosas. Expertos en escritura concluyeron que la letra no coincidía con la suya. Su confesión llegó tras días de interrogatorios, sin abogados, sin familia, en plena era de métodos policiales agresivos. Una confesión forzada, maltratada, drogado, pruebas manipuladas y contradicciones de forenses. Ahora, a favor de la culpabilidad. Huellas que la policía dijo que eran suyas. Un cuchillo tirado y un arma. Recordemos que una de las víctimas fue agredida de un disparo. ¿Pero un cuchillo de cocina puede desmembrar un cuerpo? Antecedentes de robos y presencia en la misma zona. La hermana de Susan, la niña asesinada, que por aquel entonces tenía 10 años y tuvo que luchar toda su vida con aquel sufrimiento, acudió a la Junta de Revisión de Prisioneros de Illinois año tras año para oponerse a la libertad condicional de William. Parece que también cesaron los asesinatos.
una confesión firmada. Surgen muchísimas dudas. ¿Cuál sería vuestro veredicto? El final de William Ahrens llegó tras 65 años en prisión, siendo el recluso más longevo de la cárcel de Illinois. Murió el 5 de marzo de 2012 en la prisión Dixon por complicaciones de diabetes a los 83 años. Hasta el último día sostuvo que era inocente y que su confesión fue producto de la coacción y la brutalidad policial. La pregunta queda abierta. ¿Fue William el asesino del lápiz de labios o un nombre más en la larga lista de culpables convenientes? Os quiero recomendar una película que me ha gustado mucho. La ciudad duerme. Habla de este caso, dirigida por Fritz Lang en 1953. Si os gusta leer, el libro de Charles Epstein, El espolón sangriento, me ha encantado, también basado en este caso. Y así cerramos otro episodio con esta tremenda historia. Me gustaría saber qué opináis del caso, así que dejar un comentario, darle al me gusta si habéis disfrutado de este episodio. Gracias por compartir este rato conmigo, por ser parte de esta aventura. Nos encontramos en el próximo episodio de La cara del mal.